Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a enseñar hoy cómo sexar a los vuestros betas. Gente que empezáis o que no tenéis ni idea y os gustaría saber cómo se sexan los betas, os los voy a enseñar. Aparte, os voy a enseñar trucos y tips para saber cuándo tenéis que separarlos. Yo ya los he separado. Mirad cómo los tengo ya. Están todos ya, fijaos qué grandes están ya. Y abajo están ya los pequeños, que ahora os los voy a enseñar todos, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues ya veis, ya he sacado todos los que había en la pecera, en los que eran más grandes. Fijaos ya el tamaño que tienen un tamaño muy grande. Los tengo ya individualmente, ahora aquí ya es para que se vayan engordando. Mirad qué pasada, mirad qué patrón. Aquí no se ve muy bien, la luz que tengo es buena, pero está muy alta y el plástico este es un poquito opaco, no tiene la claridad que tendría que tener, pero bueno, para hacer lo que queremos ver, más que suficiente. Para ver qué son machos o hembras, las diferencias son fáciles. Mirad, este por ejemplo, la apertura de aletas, si por ejemplo ponemos uno al lado de otro, como es en este caso, veréis que se vuelven agresivos unos al lado de los otros, ¿vale? Hacen como ese ritual y eso es una de las maneras de diferenciarlos. Otra de las maneras es la forma del cuerpo. El cuerpo del macho es como más delgado, si lo vemos desde arriba, mirad aquí cómo se empieza a abrir, y una hembra, mirad, es que la diferencia, mira, una hembra, en placas es más difícil, de saber si es macho o hembra. En Halmut, por ejemplo, es mucho más fácil. Esto es un macho y esto es una hembra, se ve claramente la hembra y el macho. Luego, por ejemplo, esta hembra es más, digamos, tiene más aleta y es un poquito más difícil, pero si lo veis, mirad, a ver si lo puedo grabar. Mirad, fijaros en la parte de abajo, que hay un puntito blanco. Sí, lo veis, se ve, el puntito blanco, debajo de las aletas. Eso es el ovopositor. Con eso no fallamos. Si debajo de sus aletas tiene el puntito blanco, por ejemplo este de aquí, ya se ve que no lo tiene. Aunque le hiciera zoom, este de aquí. Ahí, a ver si puedo señalar. Ahí sería, ¿vale? Tendría que tener el puntito blanco. Como no lo tiene, pues es un macho. Ya tenemos varias razones para saber cuáles son machos o hembras. Por los colores también te puedes fijar. Los machos casi siempre tienen el color más bonito, pero por ejemplo, esta hembra tiene el color más apagado, aunque subirá bastante, pero mirad, esta tiene un color bastante fuerte, como podría ser también este macho, ¿vale? O sea que eso no es una cosa 100%, pero sí que es verdad que los colores también lo son. Las aletas siempre son más grandes las de los machos, pero como os digo, en placa es más difícil que el Halmut. El Halmut es mucho más fácil de saber cuál es macho y hembra. Otra forma de saber si es macho y hembra, las hembras, digamos, a ver, que son como más gorditas de la parte de arriba, son como más gorditas, las veis, y por ejemplo un macho, a ver si lo puedo coger, mira, voy a coger este, un segundo, mirad este macho, es como más delgadito, ¿vale? Es ancho de adelante, pero el cuerpo es delgadito, y en cambio mirad, fijaros este, dejamos aquí y cogemos una hembra que es seguro que es hembra, por ejemplo, que es esta. No está muy grande, cuando son más grandes es más fácil. Estas hembras tienen no llegar a los 3 meses, pero fijaos el cuerpo como es más rechoncho. Empieza gordito como el macho, pero sigue gordo y no es tan estilizado como el macho. Yo creo que se ve perfectamente, creo que entendéis lo que quiero decir. Vale. ¿Qué más cosas? Luego, por ejemplo, si hacen un nido de burbujas, cuando los separéis, los machos van a hacer nido de burbujas aquí, ya sabéis, a ver, mirad, voy a ir directamente, sin cortar nada, para que así veis viendo, mirad, esto es lo que quiero decir, así ya sabéis que es un macho seguro, sí o sí es un macho, sí o sí es un macho, ¿vale? Tiene nido de burbujas, este de aquí, mirad, nido de burbujas, ¿vale? Esta es otra de las formas de saber que son machos, cuando os hagan el nido de burbuja en el vaso. Y la forma de la boca, para arriba, si tiene la forma de la boca, a ver, si lo puedo enseñar, mirad, la forma de la boca, ves que la tiene un poco como para arriba, forma de bulldog, por decirlo de alguna manera.
En cambio las hembras, eso es porque cuando ponen los huevos ellos aquí arriba, cuando los suben aquí arriba, esa forma les ayuda a colocar los huevos. En cambio una hembra, mirad, es como más afilado, en la punta de la cabeza es más afilada, ¿la veis? Se ve perfecta, aquí es que se ve perfecta. La hembra es afilado porque ellas no suelen poner los huevos. Algunas veces ayudan, ¿eh? No es que nunca lo hagan, pero normalmente siempre el macho es el que se ocupa de la puesta. Pero algunas hembras tienen ese instinto maternal, o como queréis llamarlo, y les ayudan y también son capaces de ponerlo. Pero el macho, digamos que está ya diseñado para hacer las burbujas y poner los huevos arriba. Y bueno, y por aquí estáis viendo ya todo lo que ha salido. Mucho macho. Mirad este, qué pasada. Siento el color, ¿eh? Yo os los enseñaré, de verdad, todos os los enseñaré en un recipiente de comprado de cristal para hacer fotografía y hacer vídeos de ellos. Pero bueno, ya se ven aquí la calidad de ellos. Y aquí están todos estos. Y ahora mirad, estos de aquí, cómo están ya. Ahora los he pasado a un tanque más grande de engorde. Y ¿os acordáis que os decía el color que tenía? Mirad qué color empiezan a sacar. Este era de un Nemo con koi. Aquí hay unos 52 creo que he contado. 52 peces. Pues mirad, ya el color que empiezan a sacar. Acordaos cómo son ahora y dentro de una semana ya veréis lo grande que son. Y nada, he hecho un cambio. Abajo he puesto ahora los reproductores. Mirad, este es una pasada. Aquí están todos los reproductores, machos y hembras. Está todo controlado con el STC1000, como veis. Lo tengo a 27,1, que salte, creo. A ver, vamos a verlo, que no se engañe. Sí, mira, 27,1. Le mantengo el agua a 27,1 con placas térmicas y ya está. Y es una manera de no gastar tanto dinero. Lo estoy probando ahora, no sé cómo me va a funcionar, espero que bien. Es la primera vez que lo hago, yo creo que no me va a dar problema. Y aquí arriba, de momento, me da buena temperatura, me da unos 27,8, un pelín más alto. Si no, también le pondré un STC1000 y calcularé la temperatura. Como veis, aquí hay una placa y aquí debajo, aquí tengo cable térmico, ya lo enseñé en otro vídeo. Aquí tengo cable térmico y en la abajo tengo mantas térmicas, las que se usan para reptiles. Yo creo que me va a funcionar bien. De momento, ya os digo, me mantiene bien las temperaturas. Como veis, tengo sondas puestas para saber las temperaturas que tengo, si no sería imposible. Y de momento me está funcionando bien. Este está a punto ya sabéis que lo vamos a hacer brumar a este animal. Está a puntito, le daremos de comer y en 2 semanas o así, entre hoy y mañana le daré más de comer. Dejo 2 semanas y en 2 semanas ya empieza a bajar temperaturas y luz y vamos a hacerle la brumación. Y bueno, y así está un poquito como está la Reptile Room, este trocito. Luego el otro trozo, otro día lo enseño. Pues nada, espero que os haya servido, que sepáis cómo se sexa. Y deciros una cosa. Me preguntáis que cuándo hay que separar los machos cuando están en el acuario, en el comunitario, a partir de los 3 meses. Estos están ya a punto de hacer los 3 meses, pues a los 3 meses se separan. Las hembras las podía haber dejado juntas, pero como estoy engordando las otras y no sé lo que voy a hacer, las he separado y así también crecerán más rápido. Cuando las embotellas, por decirlo de alguna manera, cuando las metes separadas, pierden menos energía. Ahora tengo que taparlos todos para que no se vean, si no estarán todo el rato luchando. Sobre todo los machos, como veis aquí, están todo el rato luchando, eso no me pierde mucha energía y entonces no crecen como tienen que crecer. Taparé todos para que se engorden y se pongan grandes y poquito más. Espero que os haya ayudado y nada, y seguimos con el tema de betas, a ver si os gusta el tema y seguimos haciendo vídeos sobre ello. Hasta luego, adiós.